no importa, es directamente cerrar los hospitales. Y un ejemplo de esta segunda opción es lo que ha pasado en el estado de California durante el gobierno de Reagan, ¿sí? De Ronald Reagan, que después fue presidente también, primero fue gobernador, después fue presidente en los Estados Unidos, donde por un tema de reducir fondos, reducir costos, se cerraron los hospitales de salud mental y al día de hoy en la ciudad de Los Ángeles hay un problema de homeless impresionante, que lo dice cualquier persona que haya ido, yo tengo familia que vive allá, nunca se pudo llegar a resolver, ¿sí? Porque no es lo mismo externar de una manera responsable, buscando que las personas puedan tener la contención suficiente para después tener una vida lo más autónoma que puedan, y otra cosa es cerrar el hospital y decir, bueno, lo que te suceda no es mi problema, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes y ahí en este capítulo se habla de eso, de esta distinción. ¿Nuestra ley de salud mental qué espíritu tiene? La ley de salud mental lo que habla es cerrar los hospitales monovalentes, Okay. ¿sí? O sea, en realidad que no se abran más hospitales monovalentes, o sea, que no abran un nuevo Borda. Claro, que dentro de los hospitales que hay se abre ahí una Sí, o sea, lo que se intenta es, bueno, los hospitales son polivalentes, se atiende de todo. Los monovalentes de salud mental no se van a abrir nuevos, pero no se va a hacer una externación masiva de las personas y dejarlas en la calle, ¿sí? No es que van a cerrar, el de mujeres es el Moyano, Sí. Bueno, está el de hombres, está el de mujeres. En el caso de la colonia Montes de Oca hay pabellones de hombres y pabellones de mujeres. Sí. Y el de los chicos, que es el Tobar García. Sí. ¿Se acuerdan el nombre de los chicos? Sí, el Tobar García. Entonces hay tres, que nosotros los más conocidos por acá. El Borda, el Moyano y el Tobar García. No van a externar a la gente y la van a dejar en la calle. Pero no se van a abrir más, ¿sí? De los que ya existen. O sea, lo que se intenta es el hospital polivalente. No, ya monovalente no. Igual tiene una clase de ley de salud mental específica, ¿no? ¿Ya lo tuvieron? No. Todavía no tuvieron. Pero no se van a abrir más, lo que hay. Y las internaciones forzosas, no, se intenta que no, la persona quiera estar internada. Igual pensemos que en Colonia Montes de Oca lo que hay mucha internación crónica. ¿Sí? Hay mucha gente que está hace muchos años, incluso décadas. Por eso es tan importante que la externación se haga de una manera responsable. ¿Sí? Y además otra cosa también, la interseccionalidad entre discapacidad y pobreza, que también de eso habla Silvia Balzano, que es antropóloga, que habla que la internación de personas con discapacidad intelectual mental viene asociada con situaciones de pobreza de los pacientes y de su entorno familiar. ¿Sí? Entonces también hay que tener una perspectiva más macro. ¿Sí? No es que solamente porque están ahí porque tienen una discapacidad mental o intelectual, también está asociado a situaciones quizás de pobreza extrema. ¿Sí? Bueno, en este apartado que se llama estigma, distancia y encierro, está lo de David Cooper, que vos ya hablaste, que es un psiquiatra, que habla de este deterioro de los intercambios sociales. También se habla del ejemplo de Italia, de Inglaterra o de provincias acá en Argentina como Río Negro o San Luis, que hicieron la desinstitucionalización, que no es lo mismo que cerrar los hospitales. Después, bueno, está lo que dice Silvia Balzano, de la pobreza. Después está también Robert Edgerton, que es un sociólogo norteamericano, que dirigió en la década del 60 una investigación sobre las condiciones de vida de los pacientes dados de alta en el Hospital Pacífico de la ciudad de Los Ángeles. Y se enfocó en las relaciones sociales que entablaron por fuera del ámbito de la internación. También se habla de Foucault, se habla de Agamben, o sea, se nombran muchos autores que no tienen que ver con el derecho, pero bueno, Foucault sí. Tienen casi los mismos argumentos del derecho penal, ¿no? La internación de este tipo de pacientes con lo de la cárcel, como que tienen los mismos efectos en la persona que está internada. Los deterioros, decís. Claro, sí. Y por eso las instituciones totales es un paraguas tan amplio y podés meter las instituciones carcelarias ahí adentro también. Digo por los autores, pues también enfocó en los mismos Sí. argumentos. Muchos de ustedes hacían penal, me había olvidado eso. Creo que es uno de los cuatrimestres donde más personas hacen la orientación penal. Después, respecto al capítulo 4, que es el del caso Jubileo, la pregunta 3, que es explica los elementos centrales del relato. No sé, ¿vos lo tenés por ahí? El 17 de junio de 1985 fue reportada la ausencia de una médica psiquiatra que trabajaba en la colonia. Sí. Al día de hoy no se sabe qué pasó con la doctora, pero lo que más se difundió en los medios de comunicación masivos fue que la doctora Cecilia Jubileo
Sabía demasiado, ya que era testigo clave de los manejos espurios de la institución, pues contaba con información privilegiada sobre manejos ilícitos en la misma. Según esta visión, el hospital funcionaba en la red de criminales apuñada por las autoridades que se encargaba de traficar órganos de los pacientes internados. Que esta haya sido la leyenda más importante del lugar nos indica mucho sobre la relación de la comunidad entre ella y hacia afuera. El caso de Cecilia es una metáfora de la grave desidia institucional que funcionaba en el momento de la desaparición de la médica. Recordemos que en la actualidad el cambio de leyes sobre salud y salud mental específicamente ha provocado ciertas mejoras en los internados en comparación a 1985. Creo que me quedó corta, pero quise ¿Cómo poner es tu apellido? Finbar. Ah, sí, te iba a decir, es muy escueto. Sí, me quedó corto, Sos escueto. Pero- No está mal. pero está mal. Como era, no está mal, pero está. Pero sí, sos muy como muy escueto. Creo que lo que agregaría mientras me leo es, a mí lo que más me llamó la atención fue que lo que más, lamentablemente puede pasar que alguien desaparezca, pero Sí. que lo que más se difunda de esa desaparición sea algo tan ilícito y tan relevante, Sí. dice mucho de la visión que tenía toda la sociedad con respecto a eso, porque podría haber sido cualquier otra cosa, no sé. Sí. Eh, Sí. Eso era un Tengamos poco en lo- cuenta el contexto histórico, Sí. también 1985, ¿sí? O sea, las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar, ¿sí? Claro, pero no es que la desaparecieron por ser Exacto. de montoneros, por decirte algo. No, pero de lo que nos habla esto, cuando él habla en este capítulo de los usos del relato, es que toda leyenda afirma algo y que los relatos son medios a través de los cuales los grupos manifiestan rasgos identitarios desplegando una manera de construir su propia imagen. Entonces, todas las leyendas, lo que nos están hablando de estas leyendas urbanas contemporáneas, es, bueno, ¿qué opinamos nosotros sobre lo que pasa allí? Nosotros no sabemos lo que pasa ahí, porque no estamos ahí. Pero ¿qué nos imaginamos? ¿Cuál es el imaginario popular de lo que allí sucede? Desaparece una médica, bueno, seguro era porque estaba por destapar, ¿sí? Que había una red de tráfico, ¿se entiende a lo que voy? Sí. ¿Cuál es el asidero de eso? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Y además tampoco, sobre todo viéndolo con ojos de ahora, después no importa si es verdad o mentira, es una cuestión de posverdad también, Sí, que es lo famoso de hazte la fama y échale a correr, pero un poco de que por más que después sea por otra cosa, sí, un poco lo que hablamos de las vacunas, de esto de que Sí, el autismo, sí. al día de hoy se sigue escuchando eso, Sí. hoy en día hay grupos, no mayoritarios, pero grupos Sí. que hablan de antivacunas Sí. por ese estudio. Claro, Pero eso, por más que pero sea esos grupos mentira, no te dicen que a ese médico le sacaron la matrícula y que la revista Claro. se tuvo que retractar. exacto. Entonces, En fundamento de eso citaban a un médico al otro, no sé, desde Estados Unidos citaban al británico y el británico citaban a Estados Unidos. sí, Y no había otro argumento que ese. y los dos le sacaron la Sí. matrícula. Lo que yo interpreto, que esto no está en el libro, es la gente elige primero qué creer y después arma una justificación en base a lo que ya decidió. Bien. ¿Sí? Esto se llama el sesgo de la confirmación. Vos primero decidís cuál es tu posición y después buscás los argumentos. Que es todo lo contrario al método científico. ¿Sí? Si ustedes tuvieran un pensamiento científico, vos tenés una hipótesis, pero esa hipótesis no sabes si la vas a poder ratificar o no. Tenés que hacer el trabajo de campo y vas a ver si quizás es más fácil de entender en las ciencias exactas que en las ciencias sociales porque el ser humano es muy complejo. Pero a lo que voy es, vos no podés decir, bueno, esta es mi hipótesis y construyo los argumentos alrededor para que mi hipótesis esté bien. No, vos tenés una hipótesis y la vas a falsear, vas a ver si podés falsearla o vas a ratificarla, pero si lográs transformarla en teoría, no quiere decir que después no pueda venir una teoría superadora, ¿sí? No sé si vieron Y hablar que la la película de teoría Oppenheimer, la de la física cuántica. Bueno, está Einstein ahí, bueno. Mi papá es profesor de física y química, entonces a veces tengo otros ejemplos, pero lo que voy es, tengamos en cuenta que el método científico es todo lo contrario a primero tener una posición y después organizar los argumentos que me convienen a mí o hacer un cherry picking que le dicen que es, bueno, agarro este datito de por acá, este datito por allá, no. Uno tiene que tener un marco teórico, una hipótesis de trabajo, hacer el trabajo de campo y después ver si eso podés comprobarlo o no podés comprobarlo. No decir, bueno, esto le armo toda una historia alrededor porque yo quiero decir esto. ¿Sí? O sea,
está mal pensado del método científico. Si a vos no te importa y lo único que querés es, bueno, no, dame la razón, bueno, pero como científico está mal. Primero tenés una hipótesis y después ves si podés comprobar esa hipótesis. Pero no al revés, no, bueno, busco los datos específicos que me importen, bueno, yo tengo razón. Pero ahí nos estamos yendo igual. Ese sentido común, no sé, empezó a generar a partir de hasta los empleados de la colonia. En una parte como que los empleados dicen, yo acá no internaría a mi hijo ni a palos. Claro, como, claro. Es que nadie dice que la colonia funcione bien, ¿sí? O que funcione mal. Pero de ahí a decir que porque desapareció esta mujer... Le roban los órganos, no, eso sí, pero... Lo que voy es como, bueno, igual lo importante no es lo que pasó, porque al fin y al cabo la verdad jurídica nunca la vamos a saber, que es la verdad que uno puede probar, no se puede probar nada, nunca se encontró ni siquiera el cuerpo, no se sabe, o sea, está desaparecida, no se sabe si está vivo o muerta. Entonces, lo importante acá es, bueno, ¿cuál es el efecto pedagógico de la narración? Internar a alguien significa depositarlo y olvidarlo, ¿sí? ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros de las personas que están ahí? Bueno, el libro dice que solo el 15% recibía visitas de familiares, así que claro, un poco sí. Pero también tengamos en cuenta el tema de la pobreza, ¿sí? Está a 80 kilómetros, si las personas que son familiares de las que viven allí viven en una situación de pobreza extrema, por lo tanto no se pueden hacerse cargo de su familiar y tuvo que terminar ahí, quizás tampoco tengan los medios para ir a visitarlos muy seguido, ¿sí? O quizás tampoco quieren, también eso puede ser, no digo que no. Quizás no tienen los medios económicos y quizás tampoco tengan ganas de relacionarse con ese familiar. Bueno, la pregunta 5, vamos a hablar de Agamben, así que eso por ahora no lo hablamos. Y vamos a hablar un poquito de la vida cotidiana, ¿sí? de los pacientes, que es el capítulo 6, que es en el pabellón 6, ¿sí? Nos cuenta ahí que es un edificio antiguo, tiene 2 entradas donde habitan casi 100 hombres, ¿sí? Recuerden que es un pabellón de hombres, hay pabellones de mujeres también, sin contar a los empleados, ni a los médicos que no están ahí de manera permanente, sino que van realizando visitas diarias. Y lo que dice acá en la pregunta 4 es cómo se proveen de bienes los internos dentro de la colonia y también qué es el peculio, ¿sí? No sé, ¿vos lo tenés? ¿Lo trajiste para compartir en clase? Dentro del pecunio era una retribución económica que recibían los internos a cambio de tipo una relación laboral que tenían en un ambiente controlado de la colonia, a cargo de la directiva se la daba un personal de la institución y aparte tenían otros medios de procurarse bienes como no sé, sí. ¿Te acordás qué les daba la institución? No. O sea, los bienes genéricos, la medicación. La medicación, el alimento. Sí. Y por ejemplo, si quisieran yerba, azúcar, cigarrillos, ¿eso se acuerdan? No. Y se lo tenían que proveer ellos. Exacto. La institución, ciertos bienes, digamos, que para ellos eran de lujo prácticamente, no se los va a proveer, ¿sí? La institución. La institución lo que les va a dar es, bueno, habitación, porque viven ahí, la alimentación, como bien decías, la asistencia médica, su tratamiento psiquiátrico, su medicación, una vestimenta común, ¿sí? Pero no les van a dar, capaz, no sé, uno quiere la camiseta de River, ¿sí? Entonces, o cigarrillos, yerba, azúcar. Entonces, esas relaciones se van complejizando en el capítulo 6. ¿Se dieron cuenta de eso? Para poder obtener esos bienes. ¿Se acuerdan más o menos alguna historia? Había un caso de Tito que salía a laburar afuera y como hacía changas o trabajo, jardinería, cuestiones así, tenía acceso al dinero, entonces podía comprar alguna cosita, comida, que era como, una comida que no es la de la colonia. Exacto. Y bueno, nada, adentro era como Tito el capo, porque claro, tiene un pebete que vende, claro, un bife de chorizo. Sí. Tal cual, pero se dieron cuenta cómo en las relaciones sociales se empiezan a establecer jerarquías. Sí. Y ahí un poco también se puede hacer la conexión, como por ejemplo con las instituciones carcelarias. Los tontitos. Sí. Le decían ejemplo, ellos tontitos, claro, a los que sí. Bueno, en el capítulo 5 se habla de una experiencia para aquellos internos que contaban con menos competencias comunicativas, y si ven las cosas que les hacen hacer son súper básicas, ¿sí? Cosas como de psicomotrices, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas que dice en el capítulo 6 es que las relaciones de intercambio de bienes y prestaciones en el interior de los grupos humanos
constituyen una de las clásicas preocupaciones de la investigación etnográfica. Y ahí nos remitimos a cuando yo les hablaba al principio de la antropología social, de la etnografía, del estudio de los trabajos de campo, ¿sí? En la medida que permite comprender prescripciones y prácticas sociales, ¿sí? Habla mucho de las personas, cómo las personas intercambian bienes y servicios, ¿sí? Habla mucho de las sociedades. Y la naturaleza de las transacciones conforma datos claves para el estudio del interjuego de las comunidades. Marcel Mauss planteó que los intercambios implican mucho más que la utilidad aparente de las cosas que circulan. Cada trueque abarca ceremonias, jerarquías, operaciones con alcance moral que crean relaciones sociales. ¿Se acuerdan también de alguna cosita más? ¿Del lavado de autos? ¿Cómo se acuerda de eso? ¿Se acuerdan? Robo, hurto también. ¿Cómo? Que robaban y hurtaban también. Robos y hurtos también. Y al ser un pabellón de hombres también se dan situaciones de violencia con respecto a estos robos y hurtos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Las pensiones por discapacidad. Las pensiones, sí, que son una cosa que no dijimos del peculio, es que es menos que un salario mínimo vital y móvil, sí, eso es importante. Y las pensiones no todos las cobraban y además no todos las administraban. ¿Se acuerdan de eso? O sea, no todos podían decir, bueno, quizás, recuerden que esto es previo al Código Nuevo, quizás la administraba el curador que tuvieran, ¿sí? Bueno, estas jerarquías también se pueden dar por la relación que uno tenga con los trabajadores del lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algunos que compartían cigarrillos, se tomaban mate con el personal, ¿sí? ¿Se acuerdan del capítulo 6? Es como uno de los capítulos como más ricos en el plano de las vivencias que se daban ahí. Después, bueno, el peculio dijimos, pensiones por discapacidad, bueno, labores por fuera de la colonia, vos hablaste de Tito. la jardinería, el lavado de autos, ir a Torres, que es un pueblo que está ahí cerca, también hacer changas, hacerle como demandadero a los que trabajan ahí, ¿sí? Lavar los autos. Después está el tema de los beneficios no remunerativos del trabajo, o sea, no es algo que te dé un bien en sí, pero te hace como ascender jerárquicamente o ascender socialmente en esa jerarquía invisible que se termina conformando en el pabellón 6. Bueno, robos y hurtos hablamos. Después algo que nos quedó pendiente del capítulo anterior, pero que lo vamos a hablar ahora por el punto 5 de la guía de lectura, y vamos a volver a Giorgio Agamben, que es en el capítulo 3, que es el tema de explicar los conceptos de Homo sacer y de nuda vida, ¿sí? Ya todos hablaron, menos la compañera que se olvidó el trabajo, pero bueno, alguien va a tener que repetir, alguien que lo tenga por ahí, el 5, y vamos a ver si lo bien. Homo sacer era considerado era un concepto del derecho romano, ¿no? Tomado Un derecho romano arcaico, sí. Claro, la que no era lícito matar, pero que si alguien la mataba no recibía un castigo. Sí, y el concepto de nuda vida, que quizás es un poco más difícil. Una vida inerte, con un cuerpo inerte. Derechos sociales colectivos. Al cual se le aplican, digamos, las ciencias médicas. También está relacionado con el concepto de biopoder, que está después en el capítulo 8, que es de Foucault. Tengamos en cuenta que las ciencias médicas y las ciencias jurídicas, sobre todo la medicina, ¿no? Como evolución. Bueno, la medicina también, pero nosotros también. Para ir a mano de los derechos humanos, ¿no? También como que tenemos que ver con el tema de, bueno, ahora no me sale la palabra, de los cuerpos, como el disciplinamiento, esa es la palabra que no me salía. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos con las personas que son diferentes? ¿Sí? Con las personas que tienen problemas de salud mental, ¿sí? ¿Qué hacemos con esos cuerpos? Bueno, en ciencias médicas y en ciencias jurídicas procedemos a un disciplinamiento, ¿sí? Es lo que dice Foucault en el tema del biopoder. Entonces, bueno, ahí como que estaríamos relacionando los conceptos de Homo sacer, nuda vida, biopoder. Pero quiero que alguien más lo lea si lo pusieron tal cual del libro. Creo que vos lo habías puesto. Yo lo puse, no es TTP, es como el borrador, pero bueno, nada, debe ser parecido. A ver. Según Agamben, la nuda vida es la que cualquiera puede dar muerte, pero es
la anularidad y la represión legitimada en dispositivos médicos y legales, o dicho de otra manera, la justificación de la violencia médica y jurídica que permite que el paciente sea reducido a un cuerpo inerte sobre el cual el saber profesional debe intervenir. Agamben toma la idea de Homo sacer, que se define como aquel hombre que ha sido ocupado por un delito, pero no es lícito significarlo, pero quien lo mate no será condenado por homicidio. De acuerdo con el autor, el concepto de Homo sacer es útil para reflexionar sobre el relato del tráfico de órganos, porque es vergonzoso. Bueno, ¿ves? Acá ya se fue. Nada. El borrador murió. El concepto de Homo sacer está en la página 56, ¿sí? Del capítulo 4. Y lo que dice es que la categoría de Homo sacer, recuperada por Agamben, es útil, bueno, sí habla de reflexionar sobre la dimensión metafórica del relato, pero sí, él recupera este término sobre seres a quienes no era lícito matar, pero que si alguien lo hacía no recibía castigo. Eso es respecto del Homo sacer. Y después la nueva vida está en la página 45, el capítulo 3, antes. Que lo que dice es que la institución ejerce algunos de los mecanismos que Giorgio Agamben describe como represión legitimada en dispositivos médicos y legales. La producción de nuda vida impacta a través de la coacción directa en los cuerpos de los pacientes. El sujeto es reducido a un cuerpo inerte sobre el que el saber profesional debe intervenir. Entonces, por eso digo, hay muchas corrientes que hacen una crítica de la psiquiatría o del status quo del cual nosotros somos parte, porque el derecho, al fin y al cabo, termina siendo como un medio de reproducir el status quo, de mantenerlo por lo menos. Entonces habla de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el disciplinamiento o cuáles son los dispositivos que utilizamos sobre estos cuerpos? Por ejemplo, en el caso de la medicina, la medicación. O en el caso del derecho, bueno, una capacidad jurídica restringida, ¿sí? En el caso, bueno, recuerden que esto es previo a la reforma del código, pero, bueno, ahora diríamos apoyos, ¿sí? Pero bueno, en su momento decíamos curador, ¿sí? Y quizás el curador... Realmente que hay gente no que tenga deficiencia, sino que hay una neurodiversidad, viste que todos son distintos, en ese sentido también como que es muchas discapacidades intelectuales o mentales como un problema muy enfermado y capaz lo es como... Hay un tema con las discapacidades múltiples y también con el tema de los diagnósticos, ¿sí? Porque quizás personas que tendrían un trastorno del espectro autista les dijeron, no, tiene un retraso severo. Quizás el tema no era cognitivo, en ese aspecto, no era intelectual, sino que era una neurodivergencia, como vos bien decís. Entonces, por eso también estas críticas, estas corrientes críticas del DSM-4, del DSM-5, ¿sí? Pero el cerebro humano no es fácil tampoco. Y único. ¿Sí? Entonces, bueno, a nosotros lo que nos gusta es hacer conceptos y también hacer cajas donde meter las cosas. La taxonomía, por ejemplo, en la biología, ¿no? Nosotros decimos, bueno, existen los mamíferos, existen los reptiles, y de pronto aparece un ornitorrinco, ¿sí? Es un mamífero que pone huevos. Entonces decimos, bueno, no, los mamíferos no ponen huevos. Pero el tema que es que nosotros creamos los conceptos, ¿sí? La naturaleza existe y nosotros somos los que creamos los conceptos. El concepto de mamífero lo creamos nosotros a partir de la observación en la biología. Entonces observamos, bueno, este tipo de animales, bueno, son vivíparos y dan de amamantar a sus crías. Bueno, son mamíferos. Nosotros creamos el concepto. A la naturaleza no le importan nuestros conceptos, ¿sí? Pero son maneras de que nosotros podemos estudiar el universo, el mundo en el que vivimos. En el caso de las ciencias sociales es difícil porque nos estudiamos a nosotros mismos. O sea, somos seres humanos estudiando seres humanos. No es lo mismo que, ya te digo, estudiar física, estudiar matemática, estudiar biología animal, zoología. Entonces, ¿los conceptos es algo importantísimo? Sí. Además es una capacidad humana de poder crear conceptos, de poder crear divisiones para estudiar cosas. Cuando estudiamos historia, por ejemplo en el colegio lo estudiamos de una manera simplificada. ¿Por qué? Bueno, a medida que creces vas a poder estudiar de una manera más, como con más detalles,
¿no? Pero cuando lo creas de chico, te dicen, bueno, en 1810 pasó esto, en 1816 pasó lo otro, te lo explican. Después cuando sos más grande y lo estudias de otra manera, decís, bueno, esto era mucho más complicado de lo que me explicaron. El cerebro humano, yo te digo, en un momento pueden haber dicho, bueno, estas personas tienen un retraso madurativo. Bueno, capaz que tenían otro tipo de trastorno que no se conocía o que no estaban dadas las situaciones o los protocolos para poder designarlo. Yo tengo amigos que ahora de grandes, amigas en general porque son chicas, que ahora de grandes le dijeron, sí, vos tenés un trastorno del espectro autista. Y fueron al colegio normal, y fueron a la universidad y tienen un trabajo, ¿entendés? Porque, ¿qué pasa? También hay muchas personas que tienen trastorno del espectro autista y son mujeres. Está la asimilación. Se da mucho, entonces, como vos te asimilás, es más difícil poder diagnosticarte. Bueno, en relación con que decían, ¿no? Eso de que todos capaz entramos en eso, ¿no? Viste, porque están más diagnósticos, se cree que están sobre diagnóstico y en realidad hay que aumentar los procesos de diagnóstico. O la gente busca un diagnóstico de más chico, ¿sí? Sí, no. O sea, yo... No, capaz antes, no sé, tenías una enfermedad más, no sé, un cáncer y no te lo podían detectar. También. Aumentaron el diagnóstico de cáncer, nadie dice que hizo un cáncer. Exacto, pero... Un nivel extremo, perdón. No, pero se entiende, por eso la medicina preventiva es tan importante y por eso, por ejemplo, a las mujeres vamos todos los años y nos hacemos todos los estudios, ¿sí? Para agarrar las cosas a tiempo. Y ahora hay más que antes, y no es porque cambió nada. No, por eso, mientras más temprano lo detectes, hay más sobrevida, ¿sí? Y en el caso de la salud mental es muy complejo, hay muchas corrientes, ¿sí? O sea, está incluso una corriente de antipsiquiatría, ¿sí? Por eso les digo, nosotros tocamos de oído, somos abogados, me parece que está bueno que nosotros nos interesemos por el resto de las ciencias sociales, ¿sí? Que no nos quedemos en una isla de no interesarnos por otros métodos de trabajo de campo, por ejemplo el método etnográfico, ¿sí? Para mí siempre es como nos enriquece y nos hace salir del cuadrado en el que vivimos, saber sobre otras ciencias sociales y saber cómo estudian otras ciencias sociales y también entender que el método científico es importante, ¿sí? También incluso si ustedes en el futuro son magistrados, hay estudios que se han hecho en magistrados que hacen exactamente lo contrario, primero deciden qué y después buscan cómo hacer para que les cierre, ¿sí? Les cierre el cuento, y sería al revés, en base a la prueba que se ha producido en el expediente y en base a las normas se toma una decisión y a veces se da el proceso completamente al revés, o también no sé, por ejemplo jueces penales hicieron investigaciones de son las condenas más leves los viernes que los lunes, ¿sí? Entonces a lo que voy es, hay una psicología del derecho también, ¿sí? De cómo se comportan los magistrados, de cómo se comportan los agentes judiciales. Volviendo a la antropología, lo entendieron, lo leyeron y se entendió, igual, más allá de quizás algunas palabras que hayan tenido que googlear, por ejemplo, etnografía, que no es una palabra que nosotros usemos, ¿entendieron a dónde iba el capítulo 8? ¿Sí? Cuando habla de los intercambios y de las competencias sociales, ¿entienden a lo que va? ¿Alguien lo entendió? Eso es lo que más me preocupa. Esto de la jerarquía. No, cuando habla en el capítulo 8 de, si por ejemplo, ¿no? Cuando habla de que alguien dijo, uy, la sangre, hay que apostarle el 18. Sí. Habla de un tipo de pensamiento abstracto que, según el análisis de coeficiente intelectual, esta persona no debería tener. Porque tiene un cociente tal, por una prueba estandarizada que le hicieron, que dice, no, vos sos esto. Y capaz que tiene un pensamiento abstracto diferente de lo que nosotros suponíamos y puede llegar a tener una vida autónoma, ¿sí? ¿Eso lo leyeron? Lo de cuando apuesta, de cuando habla de la apuesta, bueno, entonces lo que termina como pensándose es, bueno, si ellos tienen las competencias o ciertas competencias, quizás no igual, pero ciertas competencias para poder tener una vida autónoma o semiautónoma, ¿por qué se están dando estas cronificaciones, estas internaciones cronificadas de 10, 20, 30 años, donde después es mucho más difícil poder salir de eso? Claro, si pueden comerciar cigarrillos porque no podrían ir al día de la esquina a hacer las compras. Claro, o capaz que, no sé, tener un apoyo, ¿sí? Para que le controle, capaz, no sé, no va a ser una compraventa de inmuebles, ¿sí? Porque quizás, bueno, para eso no sabe bien los precios, no sabe, no tiene que hacer una tasación, no sabe que tiene una inmobiliaria, capaz que eso sí es algo un poco más complejo, pero sí para el día a día, ¿sí? Para manejar dinero más cantidades más pequeñas, sí, ¿verdad? Por eso, no sé si ya vieron lo de
la sentencia de capacidad jurídica, que se pone qué puede hacer la persona. Bueno, igual ya lo van a ver porque Flor trabaja en un juego de familia y ella se sentencia de eso siempre. Nosotros en civil y comercial en provincia ya no lo hacemos más porque abrió familia, el foro de familia y se pasó. Pero bueno, además de los apoyos de la persona, se pone, bueno, ¿qué es lo que la persona puede hacer? Bueno, Sí, puede sí, manejar sí, pequeñas... Sí. Claro, ¿me entendés? Capaz que no va a poder firmar un contrato de compraventa de un inmueble, pero sí puede manejar ciertas cantidades de dinero, ir a comprar, ¿me entendés? Entonces, bueno... Se resume capaz, se restringe lo que no puede. Exacto.